Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a caraotaradio.com, a su programa El Grano. Como de costumbre, vamos a acompañarlo durante un buen rato. Hoy tenemos dos invitados muy especiales. En la dirección está con nosotros Mirla Castellanos, en la producción del Grano, Jessica Fermín Royer, los controles Jaylin Acevedo, de los micrófonos quienes habla Yasmin Royer. La consigna sigue siendo la misma: cuídate, cuida a los tuyos, mantener el distanciamiento social, uso de tapabocas o doble mascarilla y lavado de manos tantas veces sea posible. Ya las vacunas están en todas partes, en Farmatodo, en Locatel. Así que si te quieres vacunar, tienes todas las posibilidades de hacerlo. Eso depende de ti, es una decisión personal. Y bien, hoy vamos a dar de inmediato nuestra bienvenida al primer invitado, Alonso Domínguez, abogado, quien fuese profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Central de Venezuela desde 1996 al 2015. Es director de Liderazgo y Visión y actualmente coordina la red de documentación de crímenes de lesa humanidad. Bueno, si hablamos de crímenes de lesa humanidad, vamos a necesitar no una hora, necesitaríamos pues, un buen tiempo, un largo tiempo para hablar de todo lo que está ocurriendo y sigue ocurriendo en nuestro país. Bienvenido, doctor Domínguez, ¿cómo está? Muy bien, gracias, Yasmín. Gracias por la oportunidad de compartir con la audiencia de tu programa la iniciativa que estoy ayudando a coordinar en este momento, que es una red de documentación de crímenes de lesa humanidad, una red que convoca voluntarios en distintos países del mundo para ayudar a identificar víctimas y que las víctimas registren su caso para en esta fase de investigación que se abrió, yo diría, de modo sorpresivo, tan rápidamente, quiero decir, pues puedan esos casos formar parte del expediente y que se investiguen y que se haga justicia. Ahora, hay algo que quiero que me aclare. ¿Es una red a nivel internacional o es una red local aquí en Venezuela? Bueno, la emigración venezolana ha hecho que buena parte de las víctimas de la violencia política que ocurrió en Venezuela en el 2017 y también en el 2014, buena parte de esas personas emigraron. Emigraron huyendo de la situación sociopolítica o emigraron huyendo también buscando mejores condiciones de vida, empleo, trabajo, etc. Entonces, uno de los desafíos que tiene la causa venezolana es que esas víctimas que se fueron del país pues logren dar su testimonio y que su situación no quede pues en el abandono, en un limbo, ¿no? Producto de la violencia que Ahora, ocurre con la migración. Entonces, hay algo que quiero que me aclare. Cuando la gente se va de Venezuela, la primera tanda de personas que salieron del país fueron los primeros que se fueron a estudiar, por decirlo de alguna forma, la primera tanda de gente que salió por distintas razones, pero iba a un destino semiseguro o seguro, iban a estudiar, tenían familiares. Ya después de esa ola de inmigrantes, la primera, vinieron las subsiguientes y estas fueron totalmente distintas. Salían del país huyendo por la delincuencia, por la inseguridad, por los maltratos, muchos de ellos por acoso policial, por extorsiones. Y bueno, se fueron ya con una mano adelante y una mano atrás. Sí. Es otro tipo de inmigración. Ahora bien, los crímenes de lesa humanidad no son exclusivos de nuestro territorio, en otros países. Vamos a ver, vamos a recapitular la pregunta. Sí, aquí. Nuestros venezolanos, los que salieron en la segunda, tercera, cuarta, quinta oleada y los que continúan saliendo, estos venezolanos, al abandonar el país, independientemente de sus necesidades, porque las tienen, porque quieren un futuro mejor, porque no encuentran aquí herramientas ni siquiera para mantenerse medianamente bien en términos de salud, porque tienen hambre, porque no consiguen trabajo, porque son extorsionados, porque son perseguidos, por múltiples razones. Pero estos venezolanos han sido también sujetos de violación a sus derechos y de maltrato fuera de nuestra geografía en otros países. Sí. Estos crímenes también los van a contemplar ustedes. Lo que vimos en Chile es algo dantesco, independiente sí. de que, bueno, yo puedo entender que los países quieran cerrar fronteras y que los países deberían
ser los que decidan cuál inmigración acogen y cuál no. Sí. Y lo estamos viendo con los haitianos, lo estamos viendo en los Estados Unidos, cómo de repente llegan y les sueltan aquellos miles de personas totalmente ilegales para entrar a una frontera. Lo estamos viendo como a Polonia le está llegando la gente en avión y se las plantan aquí como si fuese una obligación de los países. Entonces, aquí hay algo extraño, aquí hay algo como una orquesta armada por una parte y por otra, en la mitad está el individuo como tal, que a fin de cuentas queda como desamparado y queda la buena de Dios. ¿Esos crímenes también son contemplados? Bueno, el foco de nuestro trabajo es identificar víctimas que hayan padecido situaciones de violaciones graves a los derechos humanos que sean encuadrables como crímenes de lesa humanidad, según lo definido en el Estatuto de Roma, ¿no? Cuando hablamos de un crimen de lesa humanidad, hablamos de violencia política por parte del Estado a un sector de la población. Son agresiones que ocurren no de manera esporádica o accidental, sino sistemática, siguiendo además una línea política y todos unos rasgos, unos atributos del crimen de lesa humanidad. Sin embargo, como tú bien apuntas, Yasmín, en el curso de la conformación de los equipos y la documentación que ya se ha venido adelantando en al menos 7 países, sí nos hemos tropezado con muchísimas situaciones de esta índole. No solamente situaciones como las que mencionas de excesos y maltratos hacia los emigrantes, sino también, digamos, violaciones a los derechos humanos vinculadas con temas económicos, sociales, laborales, etcétera. Entonces, ese tipo de casos, si bien no los estamos documentando, sí los estamos registrando, porque no descartamos que en un futuro puedan formar parte del trabajo de la red. Pero aquí lo importante es resaltar que estamos haciendo un esfuerzo de articulación, de crear tejido entre los venezolanos que están afuera, que han emigrado, que sabemos que su vida es muy dura, pero que de alguna forma, sin organización y sin conectar a estas personas y sin darles alguna capacitación, pues va a ser muy difícil el trabajo de identificar víctimas. Y ahorita el foco nuestro, repito, está puesto en identificar víctimas de violaciones que encuadran bajo el supuesto de lesa humanidad, pero en un futuro no descartamos que nos movamos hacia esos otros casos que tú comentas y por eso también los estamos registrando. Ahora bien, usted es el coordinador de la red de documentación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. ¿Esto arrancó cuándo? Porque hay muchísimas ONG, hay unas cuantas ya, y cada vez aparecen más. Están haciendo ese trabajo. Entonces, ¿usted está coordinando con ellas también o usted está coordinando directamente con las víctimas? Bueno, debo decir que la red es realmente una iniciativa, ¿no?, de 3 organizaciones de derechos humanos. No, ella en sí misma no tiene personería jurídica, no es una institución, sino que es una iniciativa de Un Mundo Sin Mordaza, de Defiende Venezuela y del Observatorio Venezolano de Crímenes de Lesa Humanidad, que son organizaciones que tienen trayectoria en el campo de los derechos humanos. Y por otra parte, esta es una red que va conectándose con organizaciones que hacen trabajo comunitario y trabajo humanitario en distintos países, en Colombia en particular, en México, en Chile, en Perú, en España, en Ecuador. Nosotros trabajamos de la mano con organizaciones de venezolanos que hacen apoyo en el campo de la ayuda humanitaria y organizaciones locales de esos países, organizaciones ecuatorianas, chilenas, peruanas, etcétera. Y por supuesto, esta es una iniciativa que también lo que pretende es, una vez que esos casos estén documentados y registrados, llevarlos ante la Oficina de Víctimas de la Corte Penal Internacional, aquellos casos que tengan mérito y que reúnan las características necesarias como para llevarse a la investigación. Y por supuesto, eso no se hace de espaldas a las organizaciones de derechos humanos que trabajan en Venezuela, sino es un velo, Yasmín, como un esfuerzo más muy focalizado en identificar víctimas que están fuera de Venezuela y que hasta ahora no han registrado, porque una cosa que nos hemos dado cuenta es que muchas personas fueron víctimas de esas violaciones y no son conscientes de que lo que les pasó es una violación grave.
Por ejemplo, nos ha llegado situaciones donde una persona estuvo detenida 3 días por haber estado manifestando y nunca le formularon cargos, y durante la detención no solamente lo torturaron, sino que amenazaron a matarle a su mamá, etcétera, si no denunciaba a otras personas. Ese tipo de situaciones muchas veces los venezolanos las vemos como prerrogativas o atributos del poder, no lo vemos como una violación de derechos humanos. Claro, Entonces, claro que es una violación. Ahora bien, aquí hay sí, algo que también me hace ruido para ver si necesito que me lo aclare. Es todos estos testimonios que ustedes están recopilando, que ustedes están asentando, y a los cuales les están haciendo pues un seguimiento, y de alguna forma va a pasar a ser pues el grueso de la investigación de ustedes. Es más o menos la misma tarea que adelanta todas las ONG que se han dedicado a ir haciendo el libro gordo de Petete, como digo yo, porque claro, el libro gordo ya lo tenemos, ya está en la sí. Corte Penal Internacional. ¿Cuál es la diferencia de todo lo que tiene el fiscal, eh, el fiscal Karim Khan en la Corte Penal Internacional, que ya se le ha enviado, que saben perfectamente qué Sí. está pasando en Venezuela, con lo que ustedes están haciendo? O sea, esto Bueno, está agregado a todo lo que ya tenemos. O sea, es como decir, vamos a seguir sí, completando. Ok. sí, no, esto es, digamos, los casos que nosotros hemos registrado hasta ahora, que ya hemos registrado más de 65 casos que están claramente identificados como casos que se deben documentar de cara a la investigación. Ninguno de esos casos está, digamos, en los registros de otras organizaciones de derechos humanos. Son casos de personas que nunca habían denunciado, que nunca habían llevado su caso ante, no solamente ante el Ministerio Público en Venezuela, sino ante ninguna organización de derechos humanos. Entonces, en ese sentido es muy importante resaltar que no hay duplicidad, que nuestro esfuerzo está enfocado más en los venezolanos que se fueron, que están fuera de Venezuela, que están en Pero otros países. están fuera de Venezuela, Y pero que fueron objetos de violaciones a su derecho. exactamente, exactamente, en ese momento. Entonces, bueno, no hay duplicidad en ese sentido y tampoco hay competencia, Yasmín. Esto es un trabajo que es muy vasto, es un trabajo muy grande y aquí más bien yo siento que faltan más organizaciones. Uno pudiera pensar, no, es que florecen las organizaciones como arroz, ¿no? Y hay muchas. No, no, no. Mientras más organizaciones haya trabajando este tema, hay más posibilidades de que las víctimas obtengan reparación y hay más posibilidades de que el Estado venezolano entre por el carril y no cometa el tipo de violaciones de las cuales fuimos víctimas en Yo esos no, años. yo no tengo mucha esperanza en que el gobierno, este gobierno entre por el carril. Bueno, vamos a ver si ojalá a mí me falle el olfato, pero bueno. Lo que sí es importante es saber de qué forma se logra resarcir a una persona que fue violentada en sus derechos. ¿Por qué? Porque entendemos el trabajo de investigación, entendemos el trabajo de recopilación de toda la información, además que tienen que haber evidencias, tienen que haber fechas, Claro, tienen que haber registros, porque si no cualquiera va a decir, yo entré, claro, me hicieron esto y me hicieron aquello. Okay. En el entendido de que todo está totalmente estudiado, revisado, que no hay no hay nada que lo ponga en duda. Cuando se someten estos casos a la Corte Penal Internacional buscando no solamente responsabilizar al gobierno, que es el ente que tutela los cuerpos policiales, por ende es el principal responsable, independientemente de que los cuadros medios o bajos sean los que arremetan contra la población. Pero ¿de qué forma se logra resarcir a las víctimas? ¿O esto es simplemente culpar al gobierno, que todo el mundo sabe que es responsable, y dejar a las víctimas como con, bueno, ya está bien, ya viste que se logró, esto es así como un alivio moral? Pero la gente, hay personas que han pasado años en la cárcel y después los ponen en libertad, no se les recupera esos años privados de claro, libertad, y bueno, entran de una forma y salen con 500 enfermedades adicionales o secuelas inclusive, sí, que los limitan en su quehacer diario, y nadie se ocupa de resarcir a las víctimas, a ellas claro. o a sus familiares. No, muy buen punto, Yasmín, porque evidentemente hay hechos que ocurrieron que son irreparables. O sea, la muerte de un joven en una protesta, eso es irreparable para sus padres y para sus familiares, para sus deudos. Sin embargo, el Estatuto de Roma establece que las víctimas no solo
van a obtener justicia al momento en que se condene a los verdaderos responsables, y cuando hablamos de verdaderos responsables, no es la persona que disparó necesariamente, también es la persona que dio la orden, que creó las condiciones para que hubiese esos abusos policiales sistemáticos, ¿no? Entonces, no solamente es que haya justicia y que se condene a los verdaderos responsables, a los criminales, sino que además obtengan una indemnización. Y cuando hablamos de reparación, tú dirás, bueno, una indemnización nunca va a suplir el daño que muchas veces la persona sufrió al haber estado en la cárcel injustamente o al haber perdido una víctima. Es verdad, pero bueno, el derecho tiene ese mecanismo, no hay otro, no tenemos la máquina del tiempo para regresar las cosas al pasado, y las indemnizaciones de alguna forma son reparaciones equivalentes, no logran pues la reparación completa del daño, pero sí se pueden obtener. Y ojo, muy importante, los tribunales venezolanos pueden acordar esas indemnizaciones, los tribunales venezolanos pudieran establecer una investigación independiente. Son los tribunales venezolanos los primeros obligados a realizar este trabajo de condenar a los culpables, pero todos sabemos muy bien la situación de la justicia venezolana. Entonces, yo creo que se está acercando como un momento de la verdad, en el sentido de que es importante que teniendo a la Corte Penal Internacional actuando ya en Venezuela en esta fase de investigación, primero tratemos de mover a los tribunales venezolanos hacia una verdadera actuación independiente. Todos somos escépticos ante ese escenario, ante esa posibilidad, pero ojalá ocurriera, ojalá ocurriera. Y si no, pues la Corte Penal interviene. La Corte Penal es un tribunal, y seguramente la audiencia lo ha escuchado mucho, que actúa solo cuando la justicia local falla. Cuando la justicia local no tiene la capacidad como para resarcir el daño e impartir justicia, es cuando entonces la Corte actúa. Y esto no lo debemos ver como con un fin reivindicativo. Yo sé que muchos venezolanos lo ven como parte de un esfuerzo de venganza política, y la verdad es que esto es un esfuerzo que no sustituye a la política. La política sigue su curso y tiene que lograr que haya un cambio en Venezuela, pero así como la política sigue su curso, también tenemos que explicarle y hablarle claro a los venezolanos que están muy a la expectativa de lo que sí, va a pasar dentro de la Corte Penal Internacional, claro, que aquí los tiempos no son los tiempos que uno quiere. exactamente, No es estoy de ya acuerdo uno, contigo. no es yo lo quiero para ayer, yo lo quiero para hoy, yo lo quiero para mañana. No. No, Si no. acabamos de ver que después de 17 años es que vienen a cerrar la fase preliminar en Colombia. 17 años Sí, se tomaron para cerrar un caso y no seguir a la segunda fase. ¡Wow! Eso la gente no lo quiere entender. Entonces sí. la Corte Penal Internacional no da tiempos. Y bueno, dependerá de ellos si es más temprano, más tarde, o vaya usted a saber. Pero no da Claro, tiempos. sí, sí. Depende de factores que no están bajo nuestra gobernabilidad, como tú bien comentas, o sea, depende, por ejemplo, de que la Corte Penal tenga un presupuesto razonable para poder adelantar las investigaciones que tiene que realizar. Y eso no depende de los venezolanos, eso depende de los Estados miembros, que muchos Estados miembros tienen deudas gigantescas con la Corte. Pero Venezuela es miembro de la Corte Penal Internacional Sí, Venezuela es signataria del Estatuto de Roma, y exactamente. está al día con su deuda o no. Bueno, fíjate que ese punto O nadie lo valdría la pena investigarlo nadie lo conoce. y hay que documentarse sobre eso, ¿no? Cómo estamos allí. Probablemente no estamos al día, pero en todo caso, hay cosas que no están en nuestra área de influencia, de nuestra gobernabilidad, y hay otras que sí. Ya. Y una que está en nuestro ámbito de influencia es definitivamente documentar los casos. Es decir, lo peor que nos podría pasar es que nosotros, bueno, lleguemos al punto donde la investigación toma su curso y no aportemos la evidencia necesaria para obtener justicia. Y eso depende de nosotros, y por eso este esfuerzo se está realizando. ¿Cuánta gente está trabajando en la red de documentación de crímenes de lesa humanidad que usted coordina? Bueno, en este momento tenemos a 42 venezolanos en 7 países. Son voluntarios todos, no todos son abogados, hay de distintas profesiones. Y hemos logrado, como te comentaba anteriormente, hemos logrado ya digamos, identificar como casos que merecen ser documentados 65 de 130 que ya hemos registrado, ¿no? en unos 3 meses de trabajo. Estamos haciendo esfuerzos acabamos de abrir la semana pasada un capítulo en México
un capítulo en Costa Rica, estamos haciendo esfuerzos por abrir un capítulo en Panamá, uno en Alemania. La verdad es que no, en todos los países donde haya venezolanos que estén dispuestos a contribuir con esta iniciativa, la idea es allí abrir un capítulo, brindarles la capacitación, respaldarlos, ofrecerles las herramientas para que ellos, bueno, en la medida de sus posibilidades, vayan identificando personas que quieran y estén dispuestas a rendir su testimonio para este esfuerzo y más adelante. Bueno, nos queda un minuto, ya nos pasamos el tiempo, pero nos queda un minutito más. Conversamos con Alonso Domínguez, abogado, director de Liderazgo y Visión, actualmente coordina la red de documentación de crímenes de lesa humanidad, que ya está, pues no solamente sede en Venezuela, sino en distintos países. Y según declaraciones de nuestro invitado, ya llevan 65 por tantos casos registrados que entran dentro de lo que es la violación de los derechos o los crímenes de lesa humanidad. Una pregunta por mera curiosidad: ¿qué tan fácil o qué tan difícil es lograr que un venezolano que ha sido sujeto de violaciones a sus derechos o de torturas, en fin, quiera testificar, quiera narrar su caso, quiera mostrar las pruebas? ¿Qué tan fácil o tan difícil es? Bueno, un minuto. Excelente pregunta, Yasmin. No es fácil. No es fácil porque tiene una dimensión, digamos, emocional, psicológica, volver a visitar esos hechos que ocurrieron. No solamente no es fácil para él, tampoco es fácil para el documentador, porque los voluntarios hacen como un primer trabajo de triaje, de decir, aquí está la persona y esta persona nos contó esto, pero luego el trabajo de documentación lo hace propiamente un equipo de abogados liderados por un abogado argentino, Fernando Goldar, que trabaja con el panel de expertos de la OEA, y la verdad es que puede llegar a ser incómodo y doloroso en algunos casos. Entonces, te diría, no es fácil, pero la gente entiende y la gente quiere que haya justicia en Venezuela y da el paso, definitivamente. Doctor Domínguez, no, me toca despedirlo. Yo quisiera seguir conversando con usted, pero se nos fue el tiempo, son las 12:34 minutos y tengo un segundo invitado. Bueno, próximamente volveremos a conversar porque hay que hacerle seguimiento, hay que seguir insistiendo para que la gente pues narre el problema por el cual pasó, todas sus violaciones. Es la única forma de dejar bien claro lo que está sucediendo en Venezuela, y eso obviamente hará que las autoridades internacionales de repente le pongan la lupa más cerca a Venezuela. Así será, Yasmin. Y de verdad que muchísimas gracias por la oportunidad de participar en tu programa. La verdad que hablar con una periodista de tanta trayectoria para mí es motivo de orgullo y es un honor para la red. Muchísimas gracias. Ahora cuénteme cuáles son sus redes, póngalas a la disposición de todos nuestros oyentes. Sí. Quiere comunicarse con ustedes, quiere narrar su caso, tiene una documentación que debe hacer. Las redes, por favor. La persona que quiera contactarnos puede hacerlo a través de este correo: documentación@cinsa.org. Documentación clh@.org. Ahí ven, nosotros le respondemos inmediatamente. Bueno, muchísimas gracias al doctor Alonso Domínguez. Buen trabajo el que están adelantando, arduo trabajo el que están adelantando, y por supuesto muchísimos muros a vencer para obtener esa información y para que se haga justicia en Venezuela, para nuestros venezolanos, afuera y dentro del país. Sí.